Como presidente de la República que soy, Como vicepresidenta de la República que dice este hombre que soy yo, os debíamos una inauguración. y esa inauguración que os debíamos, Os la vamos a pagar. En el día de hoy, en reconocimiento a la impagable aportación de los oyentes en la construcción de esta República Independiente de la Radio, y en representación de todos ellos y todas ellas, vamos a constituir oficialmente el Gobierno, para lo que ha sido invitada a esta solemne ocasión la más alta representación del pueblo soberano y republicano. presidentes honoríficos, ministros y ministras, diputados y diputadas, alcaldes y concejales asisten a esta histórica celebración en la que tomarán posesión de sus cargos e inaugurarán oficialmente este espacio que entre todos y todas habéis hecho posible. Bien es cierto que ya inauguramos el estudio al inicio de temporada. Bien es cierto que ya hicimos una fiesta de inauguración para profesionales del sector. Pero bien es cierto también que nos gusta una fiesta tanto como derrocar una monarquía. Y que faltaba la fiesta con la familia, con quienes ayudasteis a levantar esta República Independiente. Por eso, como representantes de la República, os damos la bienvenida a esta Cámara de los Comunes, a la casa de todos los oyentes. En esta ceremonia en la que vamos a desmontar el imperio monárquico español y la estrecha identidad nacional católica para reconstruir una identidad diversa, abierta y republicana. Y toda república necesita, para empezar, una guillotina. ¿Va usted a poner la guillotina en la Puerta del Sol? Pues sí, señor, la guillotina, la guillotina. No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los borbones. Sí, señor, la guillotina. La reina. ¡Zas! Guillotina. Los chulos de la reina. ¡Zas! Guillotina. Los chulos del rey. ¡Zas! Guillotina. Los ministros. ¡Zas! Guillotina. Los obispos que los rodean. Guillotina, 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 guillotina. Todos guillotinados. Sí, señor, la guillotina. ¿Ha terminado usted? Sí, señor. Vamos a comer. Welcome to Carne Cruda, the album. Join us for danger, excitement, innovations. Para oficiar esta deconstrucción y reconstrucción hemos invitado a uno de los más reconocidos intelectuales de nuestra república, actor y activista, cómico satírico que lleva años revisando y desmontando los principales tópicos y mitos de la España única, Alberto San Juan. Antes lo hizo con la transición, el capitalismo español o la corona. Ahora es la españolidad construida en torno a los reyes católicos y en 1492, año de la colonización de América, de la llamada Reconquista y de la expulsión de los judíos, a partir de la cual la identidad española se fue desprendiendo de todo lo que no fuera católico, apostólico y romano para dar lugar al mucho español y muy español de hoy, al macho ibérico. Yo quiero hacer lo que quiera. Quiero hacer lo que quiera, yo quiero hacer lo que quiera, 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 quiero hacer lo que quiera. Yo, quiero hacer lo que quiera, 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 cuando quiera, donde quiera, como quiera, con quien quiera. Canta, baila, recita, interpreta, hace lo que quiere y como quiere. Macho grita, su última obra ahora en el Teatro Pavón de Madrid. Republicanos y republicanas, Alberto San Juan. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Feliz de estar aquí. Es una maravilla de lugar. Me encanta esta república. No me identifico con lo de intelectual que has dicho, pero bueno, por lo por darte demás... un poquito de brillo. Bueno, bien, bueno. Acepta los elogios con No, claro, por humildad supuesto. Y con generosidad. y con generosidad incluso, Claro, y con exacto, deportividad. exacto. Oye, ¿cómo consigues hacer siempre lo que quieres y lo que quiere el público? No consigo hacer lo que quiero siempre para nada y lo que quiere el público. Tampoco me siento capacitado de responder a, Bueno, hay mucho público a que va a deseos verte. que además desconozco. No, en Macho Grita lo que hacemos los compañeros músicos de la banda y yo, pues está siendo un encuentro feliz cada lunes en el Pavón, la verdad. Está viniendo mucha gente y se genera una energía compartida muy, muy entusiasta, muy bonita. Sin duda, lo hemos vivido aquí todo el equipo de esta república. Una energía a base de que Alberto recita, actúa, canta, baila. La Concha Velasco de la Batía. Di la verdad. Ya quisiera yo cantar y bailar como Concha Velasco, pero no, o sea, digamos que me muevo y emito palabras con música debajo. Antes de abordar la obra, ¿no te han dicho que el Don Juan Tenorio que interpretas recuerda claramente a José Luis Ábalos?
por el... No quizá- sé, incluso, no, igual por incluso la voz, ¿no? por la Un voz, poco. por la voz. Pues lo pongo así un poco más grave. Sí. No, Ábalos tiene una maravillosa voz que hubiera sido maravilloso tenerlo. Hay un montón de políticos que qué pena que no se hayan dedicado al teatro. Bueno, se dedican un poco al teatro, siempre tengo que decirte. Sí, pero un teatro siniestro. Pero siempre pensé que Rita Barberá, por ejemplo, hubiera sido una increíble, no sé, estrella del paralelo. Sí, Y desgraciadamente fue política. sí, desgraciadamente. Bueno, vamos a despiezar al macho ibérico que retrata Macho Grita como un dios engreído. Lo que hoy entendemos por España es un auténtico macho español que se despedazó a sí mismo para quedarse de una pieza, que se desprendió de todo lo que consideraba impuro para convertirse en uno e indivisible, pero ni grande ni libre. Si hay una conversación entre 4 españoles puede haber 4 razones diferentes, pero si son españoles de verdad, si son españoles mayúsculos, todos tienen la razón. El español no duda, el español no dialoga, el español combate. El español no dialoga, Violeta. Ni dialoga ni cuestiona la historia que se ha contado a sí mismo para convencerse de que no fue judío, no fue moro, no fue gitano, no fue un sangriento colonizador, no fue nada de lo que fue. Por eso Alberto ha puesto en pie este monólogo musical de indagación histórica y humorística con la pequeña esperanza, dice él, de entender algo de esa identidad impositiva y opresiva de lo español. Algo que nos permita entender quiénes somos, de dónde venimos, de dónde nos viene este patriarcado y a dónde vamos con él. ¿Soy un hombre blanco? ¿O solo parezco un hombre? ¿O solo parezco blanco? ¿O soy europeo o solo lo parezco? ¿Soy normal? Yo era un chico normal, con una vida normal, en una casa normal, con una familia normal, todo tan bonito. Madrugábamos normal, con energía normal, una cara normal y un terror extraordinario, todo tan normal. Te has cogido el otro micrófono, Alberto. Ah, bueno, pero se abre también, da ¿Sí? igual. Vale. No, sobre todo porque Kelu se puede hacer un lío. Perdón. No, pero está Gracias, todo. Kelu. Pero está todo. Es que es una jabata. Sí, sí, es sí. un lince. Sí. Es un guepardo. Es una gacela. Un aplauso para Kelu Robles, por favor. ¡Bravo! ¡Bravo! La más grande entre las grandes. ¡Bravo! Ella sí que es una grande y libre. Bueno, yo no sé si esto es muy normal, pero creo que te levantaste un día y te preguntaste, ¿qué es España? ¿Qué es España? Bueno, en realidad esto surge de una conversación con dos tipos, Fernando Guerrero y Ángel Luis Lara, ambos profesores en una universidad pública de Nueva York, emigrantes a su pesar, pero allí es donde encontraron el sustento. Y entonces, pues en una visita que les hice allí, pues empezaron a hablarme de todo esto. Y yo siempre soy una persona muy, con un pensamiento muy integrado en lo mainstream, en todos los mitos y falsificaciones posibles. Te lo juro. O sea, Sí, he puesto cara como diciendo mainstream, Alberto San Juan, pero sí. Sí. Mi toma de conciencia ha sido muy tardía y poco a poco. Quiero decir que en su día
yo me creía lo que contaba Victoria Prego y creía que Tú también, bruto. Que Juan Carlos I había traído la democracia a España y que la época de mediados de los 80 al 2010 había sido una época de una democracia próspera y estable y tal. Plena. Y también que los moros nos habían invadido y habíamos tardado 8 siglos en expulsarlos y volver a ser España como habíamos sido siempre. En una reconquista a cámara lenta. Probablemente la batalla más larga de la historia. Un verdadero ridículo. O sea, yo nunca he entendido que España presuma de la reconquista, o sea, 800 años para recuperar un país. 800, ¿no? Sí. No 8, 800. Sí, y no solo eso, sino que a partir de las conversaciones con ellos me pongo en contacto con Esther Pascua, que es una especialista en la Edad Media. Que luego va a estar por aquí. De hecho, está por aquí. Está por aquí, pero a ver, todavía no se desveles haya... las sorpresas. Perdón. No está, Alberto. En principio no está. No está. Para ellos no y está. no se sabe. Y no se sabe si estará. Yo no la veo, vaya. Y bueno, de pronto, otro de los mitos, así como parece que no existió apenas la Segunda República como un hito de modernidad sana en nuestra historia, y desde luego como si no hubiera existido la primera y tantas experiencias, o la revolución anarquista, pues parece como si la Edad Media en España no hubiera pasado nada, o se hubiera detenido ese supuesto faro que guía la historia de la humanidad, que es ese concepto llamado progreso. Y resulta, y entonces dices, joder, cuando te hablas con alguien como Esther Pascua, o bueno, digamos, te aproximas a través de lecturas, conversaciones o lo que sea a la Edad Media en la península ibérica, te das cuenta que es una época muy rica y llena de experiencias que a día de hoy pueden ser muy útiles como referencias, como es la convivencia o la coexistencia entre distintos, gente que piensa y cree distinto, y como es ciertas experiencias de organización comunitaria y ciertas experiencias de paganismo o de lo que luego se ha llamado herético, digamos. De eso nos podrá hablar mejor, evidentemente, Esther. Y de pronto yo me pregunto, y luego se lo podemos preguntar a ella, ¿por qué? O sea, ¿cómo se ha construido? ¿También es un mito construido por el poder? Que la Edad Media en la península ibérica es un tiempo oscuro y en el que se detiene el progreso, cuando precisamente parece ser que al-Ándalus, que fuimos nosotros, musulmanes fuimos nosotros, y en nuestra raíz está el Islam también, entre otras cosas, pues quiero decir, el Mediterráneo, en el ámbito de lo que hoy se llama Europa, pues el Mediterráneo era lo avanzado, con lo complicado que es utilizar este concepto. Y le he preguntado un día a Esther, ¿qué es una cultura avanzada? Dices, bueno, pues esto depende de cómo lo mires. Esto ya da para otro programa. Es complicada la respuesta, pero al menos tenía, digamos, había un recorrido largo y sofisticado en los conocimientos de matemáticas, de astronomía, en la poesía lírica, en el cuidado del cuerpo y en el disfrute de la sensualidad. Bueno, cosas interesantes para la vida. También había un Estado más o menos centralizado durante una etapa de Al-Ándalus, lo cual no se sabe nunca hasta qué punto es bueno o malo. Y de todo eso nos desprendemos, lo matamos, lo eliminamos, lo aniquilamos a partir de 1492. ¿Por qué es tan crucial ese año? Y decimos que no ha existido y que eso no tenía nada que ver con nosotros. Bueno, en 1492 desaparece el último reino musulmán, que era el reino de Granada, que por supuesto era mucho más grande que la actual provincia de Granada, porque hay un pacto entre el líder de ese reino, Boabdil, y Isabel y Fernando, un pacto que incluía el respeto a la religión y a la cultura de los musulmanes granadinos, que eran mayoría, creo yo, y que Isabel rompe 10 años después. Pero, digamos, en 1492 se expulsa a los judíos y comienza el proceso por el que un siglo más tarde serán expulsados no ya los musulmanes, que no quedaban porque estaba prohibido, sino sus descendientes, sus nietos, o bisnietos o hijos.
Entonces, digamos que en 1492 se culmina la fase de conquista territorial de la corona castellana en la península ibérica, aunque le faltaba todavía por vencer al reino cristiano de Navarra o a la sociedad guanche en Canarias, y se impone un proyecto uniforme con la alianza de la monarquía y la Iglesia, en el que solo se puede pensar de una manera, hablar de una manera, creer de una manera, y no solo, sino vestir, cocinar, lavarse, cantar, bailar de una sola manera. Esto, en principio, parece pues más pobre y aburrido y feo que el hecho de que haya muchas maneras de hacer las cosas. Pues estoy pensando que para que este programa no sea ni pobre, ni feo, ni aburrido, y tenemos aquí unos músicos que nos están acompañando todo el tiempo, tenéis permiso para intervenir musicalmente cuando consideréis que se nos está viniendo abajo la entrevista, que Alberto se está poniendo muy serio. Ahora, por ejemplo, que se está poniendo de intelectual, que dice que no, pero se está poniendo un poco de intelectual. Y quizá pues, para darle algún ritmillo, también te puedes arrancar tú, Alberto, con alguna de las piezas en cuanto te veas en el momento. Sí. Quiero decir, esto tiene que ser fluido, como es la propia obra. Yo creo que podemos hacer una pieza mucho española, donde en la cual el texto que hay es un texto de María Zambrano, de su Carta del Exilio, escrita en Roma en 1961, y que es bastante detonante de este relato de Macho Grita, que luego podemos contar por qué. Vale. Hola, ¿qué tal? Perdona que te interrumpa un momento. Ahora mismo te dejo seguir con el programa. Espero que lo estés disfrutando, porque para eso lo hacemos. Pero, como sabes, Carne Cruda solo es posible por los oyentes que lo hacen posible. Así que si no eres productor o productora, te animo a serlo en carnecruda.es. Es muy fácil. Entras allí y puedes hacer una donación a través de PayPal o una transferencia bancaria. Y ayudas a que contenidos como este sigan adelante. Te dejo seguir con el programa. Que lo disfrutes. Come on. ¡Ole! Dale. Arzukiki. Vamos ya. Y al que por fuerza ha despertado, y no ya de su sueño, sino de un sueño secular, se le aparece visible, de modo evidente, que la historia de España está desde siglos como encantada ante un umbral, el de la guerra civil. Así debe ser intuido por todos los que al exiliado le preguntan por esa historia de España, como si fuera el exiliado de toda ella. Sobre la figura del exiliado se acumulan todas las guerras civiles de la historia de España. Por todas ellas ha tenido que ir pasando, todas las ha tenido que ir desgranando hasta descubrir algunas no declaradas. Y si ese es el umbral trágico de la historia de España, ha de ser traspasado. Si ese es el nudo, ha de ser desatado de una vez para siempre. Se ha de poner fin al periodo de siglos de guerra civil. Y si no se realiza así, no será posible ser español, ni dentro ni fuera de España. ¡Viva la República! ¡Viva! ¡Ole! Toda la sangre de España por una gota de luz
escribió León Felipe desde el fondo mismo de la tragedia, lo que quiere decir que solo cuando ese poco de luz que permite que la humana historia se haga visible, solo cuando esa luz circule, se reparta, solo entonces no será necesario que vuelva a correr la sangre. Perdón por interrumpir el baile, pero así derribo el mito de que no todos los andaluces tenemos arte. Sí, tú tienes Pero mucho tú arte. sí, pero tú sí. No todos los andaluces, pero tú sí. Bueno, y seguimos hablando. En estas cavilaciones andaba Alberto San Juan cuando se encontró en el camino literalmente a quien tenía toda la respuesta. Me pregunto, además de unos miles de soldados y la tercera rama del monoteísmo, ¿estaba llegando algo más a la península? ¿Alguna idea que tuviese utilidad para algo relacionado con algún placer? Pues como no lo sé, tampoco llamé a una señora de nombre Esther y apellido Pascua, medievalista. Medievalista no es su segundo apellido, es su especialidad profesional. Efectivamente, Esther Pascua, medievalista, está aquí y no es su nombre completo. Esther Pascua es una historiadora. Ahora lo de Bienvenida, señora Esther. me ha sonado raro lo de señora. Ya no digo señora, digo una persona. señora, muchas gracias. Esta señora es una historiadora especializada en historia medieval que se doctoró con sobresaliente cum laude con la tesis La formación de las monarquías feudales en Europa Occidental en el siglo XII y desde entonces no ha parado de enseñar e Cuidado. investigar sobre aquella Europa, sobre aquella Iberia, sobre aquella Castilla de las que venimos. Que es el siglo XII, que no el XIII, ni Escucha, tampoco el el 12, XIV. muy concreto. Cuidado. Para mí Es muy diferente. Es sí, muy sí, diferente. sí. Ah, sí, ¿en Hombre, qué? claro, ¿qué ¿En vamos qué, a qué- contar? qué caracteriza el siglo XII? Ah, sí, ahí empezamos, Ah, no, sí, pero- O sea, así. A lo loco, Esto no a la estaba bestia. previsto. Así Esther, lo un siento. disparo, así un disparo. Vale, pues, uy, os la habéis liado. No, Era mi no, tesis. no, no Era tenemos mi todas tesis, las- una banda de Los musical. músicos, cuando veis que aburre, le dais caña. Bueno, sencillamente es el momento en que Europa realmente se constituyen los estados que después nosotros conocemos como tal, como reinos. Es decir, esa fronterita que tiene Francia, eso de Italia todavía no, Alemania tampoco, pero Inglaterra, Irlanda, Castilla, Aragón, Navarra, eso se constituye en ese periodo. Y la forma en la que se hace eso es muy compleja, porque la nobleza no estaba por la labor. Ah, Ah. se opuso al cambio, al progreso. No, al progreso no, pero por lo menos al poder y a moverse entre varios reinos de manera que pudiera gestionar sus propiedades de una manera más específica y no, digamos que alineada con un único rey, con un único señor. Bueno, es la constitución de los estados y de lo que podríamos llamar una arena internacional tal y como la conocemos en términos de reinos y no de señoríos, de pequeñas fortalezas, y ahí ya tiene que entrar la música. Vale, ¿y cómo llegamos de ahí a 1492? ¿Qué perdimos a partir de ese año? Bueno, yo llego a 1492 porque ahora es un proyecto en el que estoy trabajando, que es del siglo XV. En el fondo yo soy una recién llegada a esto que se llama la Baja Edad Media, los siglos XIV y XV. Es la frontera de tu especialidad. Ahí se acaba, digamos. Es donde acaba el mundo medieval, que se inicia en el siglo V, es decir, es un periodo enorme si lo comparamos, fijaros, con las revoluciones liberales, revolución industrial y capitalismo, 200 años. Pues imaginaros lo que hay ahí en 10 siglos, ¿no? Del 5 al 15. Entonces es un periodo vertiginoso con muchísimos cambios. Nada tiene que ver el 15, bueno, como decía Le Goff, nosotros estamos más cerca del siglo XV que el 15 del 5. ¿Os dais cuenta lo que es el mundo medieval? Pues es descomunal absolutamente. Y yo estoy trabajando ahora sí sobre ese periodo final de la Edad Media en el que en Castilla, Aragón, ocurrieron unos cambios tan impresionantes, ¿no? Que, digamos, clausuraron el mundo medieval, ¿no? De alguna manera, es verdad que lo solemos decir con Constantinopla, los turcos
conquistan Constantinopla, por el otro lado llegada a América, pero claro, Castilla está en el centro de uno de esos dos hechos. ¿Y qué nos pasa? ¿Qué nos pasa en ese año? Como te preguntaba Violeta, a partir de ese año, cuéntanos ejemplos de qué perdimos con el desprendimiento de lo judío, de lo musulmán, de todas esas culturas que estaban conviviendo y que fueron laminadas poco a poco. Sí, bueno, sobre el debate de la convivencia, la cuestión de la convivencia y la coexistencia, hay todo un debate, ¿no? Si era tal coexistencia, si no lo era, si el concepto de tolerancia, el de convivencia, pues son conceptos de finales del 18, de la Ilustración, de todo esto. Pero es muy interesante ver que, sin ninguna duda, la sociedad de la península ibérica, no es española, ¿vale? Es de la península ibérica, hay una diferencia ahí entre una cosa y la otra, pues es una sociedad muy multicultural. Es una sociedad única prácticamente en lo que era la Europa del momento. O sea, hay que considerar que nosotros teníamos unas poblaciones, en aquella España había unas poblaciones, pues a lo mejor de un cuarto de millón de judíos, varios millones de musulmanes, desde el siglo XV, que es cuando tenemos documentación, unas poblaciones nómadas de unos 3.000 gitanos, es decir, que tenemos una sociedad muy multiétnica, pero además con muchísima interacción entre esos grupos. Mucha interacción porque, a pesar de que la Edad Media se ha narrado, comillas, por medio de esa ficción que se llama Reconquista, que como tú lo has dicho, ya también lo dijo Ortega, ¿cómo puede ser que llevemos 800 años luchando contra el Islam y que eso marque 800 años, os imagináis? O sea, 800 años nosotros aquí luchando contra alguien, como si supiéramos lo que va a ser el futuro. Pues resulta que ocurrieron muchas cosas, pero había una altísima interacción entre todos esos grupos. ¿Por qué? Porque la península estaba dominada durante un tiempo por todo el Islam, prácticamente hasta la cornisa cantábrica. Y los Pirineos. Entonces, hay áreas con unas poblaciones islámicas muy poderosas, incluso cuando la conquista y la expansión de los reinos cristianos se produce. Valencia, toda la cuenca del Ebro, todo el Guadalquivir, Granada. Y luego hay aljamas judías por todas partes. Entonces, una cosa que sabemos los historiadores es, cuanto más se legisla para que algo no ocurra, es porque más ocurre, ¿no? Entonces, es repetido durante el mundo medieval que no haya matrimonios mixtos, es repetido durante el mundo medieval que no vayáis a fiestas de los que no son de tu religión, es decir, que todo el mundo iba ahí a oír el shofar judío porque era un sonido precioso y efectivamente la gente iba a escucharlo, a unas fiestas y a otras. Que no uséis los servicios de la gente que pertenece a otra comunidad, por ejemplo, comadronas, pero sastres, zapateros, ¿no? Médicos, ayas, que sean de vuestra misma religión. ¿Por qué esa repetición? Esa repetición, que continúa en el siglo XV, continúa después de la conversión de las minorías religiosas, es porque había una grandísima interacción interconfesional entre unos grupos y otros. Entonces, ¿qué tenemos? Pues tenemos una Edad Media que ha sido poco retratada en este sentido, como una Edad Media que era muy heterodoxa. Lo vemos como un periodo de sumisión, un periodo de ignorancia, un periodo de pobreza, todo eso junto en una especie de cosa así incivilizada y penosa. Pero, sin embargo, además de lo que os decía antes, de muchísimos cambios, hablar de una época y de otra no es lo mismo, lo que tenemos es una época en la que la Iglesia no tenía gran capacidad de control. Claro, eso puede quedar un poquito sorprendente, dicho así. Hay golpe que musical, golpe musical. Venga. Sorpresa, sorpresa. Venga. Bueno, bien. Sí. No, es que ya me he asustado. Entonces, no, ahora... sí. Es que ha sido una sorpresa. Entonces, pues nada, os decía eso, que es muy heterodoxa, porque además, cuando hablamos de cristianos, musulmanes y judíos, ¿de quién estamos hablando? ¿Quiénes eran los musulmanes? Pues es que había gente con unas composiciones culturales y étnicas muy distintas, porque había sirios, porque había árabes de segunda y tercera generación, porque había egipcios, porque había muchísimos magrebíes, porque llegaron los almorávides, que es de una zona africana del suroeste, llegaron los almohades de la zona más noreste de África. ¿Quiénes eran los cristianos? Un gallego, un valenciano, un catalán, uno de la Extremadura de Castilla. Entonces, Pero, todo ese mundo... Una pregunta. Claro. Porque una de mis primeras sorpresas fue la contestación a la pregunta que te repito ahora. ¿Los musulmanes eran todos procedentes de Asia o de África?
los musulmanes que había en la península. Claro, sí, los musulmanes vienen con la... pasando Pero no es más bien cierto que... No, quiero decir que los que llegan, como tú me decías, a principios del siglo VIII son unos cuantos miles y llegan a un lugar que estaba habitado por unos cuantos millones, en su mayoría cristianos. Sin embargo, 2 siglos después, la mayoría de las poblaciones hispánicas se han convertido al Islam. Quiero decir que esos musulmanes no procedían, esos musulmanes hispánicos del siglo X Ya habían nacido en la península. no procedían en su... No es que yo hubiera 200 años nacido, después. es que ya estaban cuando llegan los en el siglo VIII estos miles de egipcios, sirios, bereberes y tal. No estaban. Esa parte no te la has estudiado. Bueno, pues un pequeño Es que suspenso. es un estudio. Golpe Tenemos que musical. cambiar toda la obra. No, una cosa entera. Eso lo aclaramos luego, Alberto. No, ahora. Hemos de aclararlo aquí ahora. Hemos de aclararlo. Me ha salido el don Juan. No. Te ha salido Quiero de Juan decir, Tenorio, ¿eh? Vamos allá. Aquí y ahora. No, quiero decir que esa conversión masiva de las poblaciones islámicas de la que hablamos. Sí. No, es, a ver, lo que tenemos antes de que en el 711 lleguen los ejércitos islámicos, lo que tenemos antes es el reino visigodo de Toledo, así conocido. Esa gente primero era arriana y desde el siglo VII, que es cristiano, es una corriente cristiana el arrianismo, y desde el siglo VII se convierten al catolicismo. Y esa gente es eso. Más o menos, porque si cuando acercamos la lente de la historia siempre cerquita a la vida general, porque cuando hablamos así en general, ¿cómo se convierten todos esto? Es que se pusieron de acuerdo, oye, pues que nos convertimos, ¿no? Pues cómo se produce un proceso de conversión de todo un mundo. Pero bueno, por no irme de tu pregunta, voy ahí juntita. Pero quiero decir, cuando acercamos la lente, lo que vemos es que los obispos están diciendo, ¿pero qué pasa aquí por la zona de Braga y Galicia? Que unos adoran a las polillas, otros a los ratones, otros ponen piedras en las cruces de los caminos. Es que lo que es fascinante de la historia es que cuando acercas la lente, es un mundo, es una cantera de materiales que dan para construir miles de relatos, ¿no? Pero en la península ibérica no había Islam, porque como el Islam nace, claro, pero entonces todos lo los traen musulmanes ellos, que había en el lo siglo traen X, quienes vienen. que Eso se es. supone que era una Población- mayoría es de la población hispánica. cristiana que se convierte, se Pero llamarían es que eso es lo que muwalat. perdón, Y es que creo que ha habido un población malentendido. islámica. No, en serio. Bueno, En serio, pues es nada, que ya os dejamos a vosotros dos es con este neces- malentendido. es necesario enterarnos Gracias, de Gabriel. esto. Es necesario enterarnos de esto porque yo lo que estoy diciendo en la obra después de conversar contigo es que los musulmanes éramos nosotros también, que Bueno, eran es las que mismas llegamos a serlo. poblaciones islámicas, porque digamos que lo que se difunde, parte del mito de la reconquista es que los musulmanes procedían de África y Asia, todos, y los cristianos éramos los de aquí. Bueno, Bien. te acaba de decir Entonces, que se convierte. ¿El Claro. musulmán nace o se Por hace? zanjar el tema, Sí. porque tenemos muchos temas. Zanjemos el No, dinero. pero Es este es, creo yo, medular. Es claro que... Bueno, como veis, Medulístico. Alberto es una persona insistente que por eso me convenció de que de que entráramos en este proyecto porque Claro. porque desde el principio me mandaba otro WhatsApp. ¿Qué libro me recomiendas para la Inquisición? ¿Qué te parece este libro? ¿Te Por puedo zanjar el hacer tema, Esther, preguntas? entonces, lo que pasa aquí es que los cristianos que había, Hay una conversión. visigodos, se convierten. Claro, Al cabo del tiempo. lo que ocurre es que exactamente la población de la península ibérica, en unos 200 años más o menos, no tenemos estadísticas, os podéis imaginar con qué tipo de material trabajan los expertos en Al-Ándalus. Los arabistas pues hay unos cálculos hechos de qué es lo que está ocurriendo más o menos y hay unas élites árabes, como pasó con los visigodos, eran élites godas sobre una población de la península ibérica, entonces, élites islámicas, y bereberes, menos élites, eran de segunda dentro del Islam, que controlan la península, los sitios básicos y centrales de la política, ellos son los gestores, y entonces lo que ocurre es que hay un proceso de aculturación, y en ese proceso de aculturación, lo más radical en un proceso de aculturación, pues yo me he visto como los americanos, tal, y al final hubo un proceso de conversión muy fuerte que nos coloca a la altura del siglo X, sí, prácticamente con el 90% de la población de la península es musulmana. Bueno, bien. Bien. Pues entonces se podría decir
Se podría decir una frase provocativa, y es que la mayoría de los que hoy somos españoles, ¿hubo un tiempo en que fuimos musulmanes? Claro que sí. Es que éramos musulmanes. No hay que cambiar la obra, menos mal. No hay que cambiar la obra, no hay que cambiar la obra. De hecho, hay que no. interpretarla. ¿Por qué no hacéis otro? Porque hay muchas preguntas que hacerle. Espera, que es que está. A ver, que está Claudio Pero sin vamos a ver. micrófono. Claudio, es muy. Era cool ser como- musulmán. La pregunta es eso. Vale. Como- Pues claro que sí, porque Córdoba pues era mira. la capital del mundo. Ya lo respondo yo, no, perdón. A ver. El caso es que en 1492 se prohíbe profesar la fe judía, que suponía también prohibir toda una serie de prácticas culturales, relacionales, festivas, lúdicas, etcétera. Y en 1502 se hace lo mismo con la religión islámica. Y luego, pero se mantiene, o sea, se prohíbe ser musulmán, pero se permite hablar árabe y vestir, en fin, todos los rasgos de la cultura, digamos, y del carácter de raíz islámico árabe, ¿no? Y en 1568 Felipe III dice que tampoco. Que ni lengua, ni costumbres, ni nada. Y entonces hacemos Muley Francisco Núñez, Por ejemplo. ¿no? Sí, Sí. eso es muy bonito. ¿Cómo? A ver, en la Guajira. Es que los músicos Hay que entienden hablarle. en términos musicales. Entonces vamos a decir, cuando Felipe III prohíbe, además de la religión musulmana, las prácticas culturales, relacionales, vitales de origen islámico, entre las que se incluye la forma de lavarse, de cocinar, de cantar, etcétera. Esto lo hace en 1568, que da lugar a una guerra civil en las Alpujarras, una de esas guerras civiles de la historia invisible de las que hablaba María Zambrano. Pues hay un cortesano al servicio de Felipe II que le dirige una carta cuestionándole sobre esto, y es lo que vamos a hacer ahora. Es Muley Francisco Núñez. Le hace una serie de preguntas a Felipe II. Este señor necesita un micrófono, ¿verdad? Ah, lo tiene ahí, lo tiene ahí. Ya he dado pie, cuando quieras. Pie y muslo, y cuerpo entero. Le dice Muley Francisco Núñez a Felipe II: cuando los naturales de este reino se convirtieron a la fe de Jesucristo, ninguna condición hubo que les impidiera utilizar su hábito o su lengua o las otras costumbres que tenían de regocijarse en sus fiestas y recreaciones. Y para decir verdad, la conversión fue por la fuerza, contra lo pactado por Isabel y Fernando cuando Boabdil les entregó la ciudad. El hábito que utilizamos no es de moros, es traje de provincia, igual que en Castilla y en otras partes se usa diferenciarse en sayas y calzados. Nuestras bodas y zambras y fiestas y los otros regocijos de que usamos no impiden ser cristianos. Nuestros nombres antiguos son para que se conozcan las gentes que de otra forma han de perderse, personas y linajes. ¿Cómo ha de quitarse a la gente su propia lengua? La lengua arábiga en que nacieron y se criaron. ¿De qué sirve, Señor? ¿De qué sirve, pregunto, que se pierdan las memorias? No dejéis de tocar. No dejéis de tocar porque esto le va a dar mucho ritmo a la conversación con Esther. Esther, yo quiero una respuesta. ¿Puedo comentar un poquito ese texto? Sí, claro. Pero
pero con brevedad y ritmo. Con brevedad y ritmo, se nos va así el programa. Venga, breve y con ritmo. Pues es que, fijaros dónde ha llegado el tema con Muley Hassan y con los moriscos, que un tema de en qué crees se ha convertido en cómo te vistes. Un tema de si piensas que la Virgen María es virgen y Jesús fue hijo de Dios, si tu credo es tu credo y debe perseguirte la Inquisición, o si te rasuras o no te rasuras la barba. Fijaos dónde se ha ido el control de la vida, las familias, los cuerpos, el mundo doméstico en la Castilla del periodo. Es escalofriante, porque es escalofriante el texto. Qué gran aportación. Sí, además lo he hecho bailando, ¿eh? No dejéis de tocar. ¿Y por qué empezamos a eliminar toda esa parte de nuestra identidad? ¿Por qué se empezó? ¿Por qué los reyes empezaron a hacerlo? ¿Por qué quitarse todo eso? Claro, ¿por qué quitarnos todo esto? ¿Por qué normalizarnos? Bueno, este es un proceso largo, es un proceso que efectivamente se inicia en el 15, es un proceso que siempre se ha interpretado como una necesariedad de la construcción del Estado moderno, es decir, pasamos del mundo medieval, que es un mundo que tiene unas características y en el que la heterogeneidad de los pueblos podía convivir independientemente del credo de su líder, de su rector, de su rey en ese caso. Esa, por cierto, es una herencia islámica. Es muy interesante cómo el Islam es una formación de tipo imperial, que lo que dice es usted es judío y usted es arriano y usted nestoriano y a mí me da igual. Ustedes se gestionan como comunidades, van pagando sus impuestos de jizya, unos tributos al califa, y se autogestionan. Además es que pueden tener sus propias leyes y además sus propios castigos, etc. Y por supuesto ustedes se visten de manera diferente, cosa que las comunidades también querían tener diferencia. Nosotros somos diferentes a vosotros, como el clero quería ser diferente. El clero decía, yo también soy diferente y me tonsuro y me pongo una cosa para que todo el mundo sepa que yo soy un hombre de respeto, ¿no? Es decir, ahí todo el mundo tenía sus distintos estatus. Bien, ¿qué ocurre? Lo que la historiografía nos ha venido contando es que la necesidad de la construcción de un Estado moderno implicó un cambio fundamental en las relaciones entre qué era lo político y qué era lo religioso. Y en la construcción de la monarquía católica, que es el primer paso de la construcción de nuestro imperio, etcétera, etcétera, y casi hasta hoy, pues fue absolutamente necesario lo que ocurrió fue que al servicio de la política se pusieron los argumentos religiosos. Es muy fácil poner ejemplo. Al servicio de aspectos políticos de coacción, represión y detección de las minorías, se puso una organización religiosa, pero debajo del poder de los reyes, la Inquisición, ¿no? La Inquisición es institucionalizar un aparato de detección, represión y separación, desgarramiento de comunidades políticas y religiosas. Ese es un proceso muy largo. ¿Cómo ha sido después retomado por cronistas imperiales, siglos XVI y XVII, por el franquismo, por los neoconservadores actuales? Bueno, pues claro, ahí cada época ha resignificado su mirada del pasado. Y esa resignificación ha creado una narrativa muy, 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 muy unívoca, muy monolítica, y que realmente además sigue constituyendo casi el 90% del imaginario de los españoles. Por ejemplo, Alberto. Me gusta que me pongas como ejemplo de lo español. ¿No? Hombre blanco, heterosexual, por favor. español, mucho español y muy español. Mucho español soy. No, es curioso cuando ha dicho, bueno, pues yo era una narrativa que tenía. ¿Es su culpa? No. La venimos reproduciendo, incluidos los historiadores, tenemos una importantísima, digamos que responsabilidad en eso. Es verdad que la historiografía ha cambiado mucho, pero eso no ha llegado a nuestras instituciones de enseñanza. Seguimos haciendo una enseñanza que nos cuenta la Reconquista y que por tanto después nos cuenta que por fin se constituye el Estado moderno, unión de Castilla y Aragón, expansión imperial, descubrimos América
Y bueno, pues es que eso se llevó hasta antes de ayer con el franquismo, con una relectura de nuestro pasado totalmente autoritaria, jerárquica, masculina, que articula, ¿no?, pues toda nuestra, bueno, muchos ámbitos de nuestro ser. Y eso, incluido, perdón. No, incluido el de los géneros, que ahí fue donde quizá tú y yo nos encontramos, ¿no?, en cómo hacer la obra, cuando tú dijiste cómo el contexto histórico puede explicar la masculinidad, ¿no? A partir de lo que decías, dos cosas, lo más rápido que pueda. Una, me he acordado de Miguel Urbán cuando él dice que ahora mismo, digamos, la izquierda organizada en artefactos que se presentan a las elecciones parece como si no tuviera una propuesta de futuro, un proyecto claro de cómo desmontar esto que nos está matando y montar otra cosa más habitable. Y la derecha está haciendo algo increíble, pero que le está resultando más, que es aludir a un supuesto pasado, a una mitología que es verdad, que se va utilizando a lo largo de la historia y que parece que sirve para ejercer el poder. O sea, el poder dice, no, hay aquí nuestros enemigos son los musulmanes y judíos, y en la medida que seamos capaces de combatirlos, todo irá bien. No importa que haya amos y esclavos entre nosotros, todos somos muchos españoles. O ahora, quiero decir, cómo se... hay un problema gordísimo, que es la vivienda. En 2011 el 15M señaló a los bancos, y hoy en día se dice son los ocupas y los inmigrantes. Es decir, el poder para mantenerse necesita crear enemigos. Puede ser una razón para expulsar a las minorías. ¿Te ha convencido, Esther? Sí. No pretendía convencer, ¿eh? Solo compartir. Hablar, por favor. ¡Viva Algo más España! querías decir, sí. No, si me hacéis una pregunta, pues... Muy bien ese final. Muy bien. Connecting. Yo creo que ya hemos contado bastantes cosas, así además tenemos la ocasión de que la gente profundice a través de la obra y sobre todo a través de los textos de los historiadores. Te agradecemos muchísimo, Esther Pascua, que de hecho nos des una vuelta a la cabeza y también a lo que nos han enseñado en la escuela, que tiene mucho que ver con todo eso que has ido desmontando en estos minutos. Un aplauso muy fuerte para ella. Muchas gracias. ¡Bravo! Gracias. El sujeto protagonista de la modernidad que hoy mismo sigue en proceso de construcción y destrucción simultáneas es, ya lo sabemos, el hombre blanco heterosexual con poder, es decir, yo. El propio Alberto lo dice, el poder macho es el del hombre blanco heterosexual con dinero. Solo por estadística aquí tiene que haber varios de estos especímenes. Blanco y heterosexuales seguro, con dinero mal tampoco estaréis. Eso menos. Así que bueno, como esta obra trata un poco de desmontar lo macho desde el territorio, vamos a poner en práctica contigo, Alberto, lo de quitarse encima lo macho en la sección. Ayúdame, Javier, por favor. ¡Carne pa' la picadora! ¡Despedazando al macho ibérico! ¡Aquí en la carnicería! Va a ser un test rápido y muy doloroso para despedazar a vuestro macho interior. Alberto, la película, serie, obra de teatro que hoy día la mira y dice, ay, Dios mío, qué dolor. ¿De las que yo he participado? Sí. Hostia, sinceramente, el 80% Vaya. de los trabajos que he hecho en cine y televisión estaban desprovistos de perspectiva de género, de clase y de perspectiva. De una ética De mínima. perspectiva en general. Desprovistos de perspectiva. Desprovistos, sí. ¿Alguna sí, escena, en ese no? sentido me considero integrante de un mundo caspa que afortunadamente, al menos en terrenos creativos, está muy en ¿Se cuestión. está solucionando eso? O sea, esa perspectiva está llegando. Sí, yo creo que yo ya no tengo solución, pero parece que se está cuestionándose. Bueno, tú eres el auténtico hombre blanco heterosexual con dinero o un poco de dinero del que habla en tu obra. Ahora que os estáis repensando, Sí. en tu caso, ¿algún comportamiento reprobable que tú hayas sido consciente recientemente? Vamos a ver, yo no he sido consciente que formaba parte... Yo tomé alguna conciencia respecto a la diferencia de clase. Yo me he criado en una clase media
bueno, media, aunque vivíamos en una casa de lujo, de clase alta. Pero bueno, sí, digamos que más o menos pronto tomé conciencia de clase, pero conciencia y de la clase privilegiada en la que yo crecía, pero del privilegio que suponía ser hombre y por tanto de los abusos inconscientes que podía estar cometiendo al ser hombre en una sociedad patriarcal, es algo que, en fin, pues es un pensamiento reciente para mí. Cuando digo reciente digo la última década, pero quiero decir, por eso yo soy muy defensor del cambio cultural del 15M, del cambio de perspectiva, o sea, de la ampliación de la perspectiva. Hoy cuando se dice, no, se aplica perspectiva de género o de clase, es que sin aplicar esas dos perspectivas, o de raza, etcétera, etcétera, no es posible ver la realidad. No es que se aplique para algunos casos, es que no se puede dejar de aplicar si se pretende ver la realidad. Y por supuesto yo estoy convencido de haber incurrido en abuso de un grado u otro, en algún sentido u otro, simplemente por formar parte de esta sociedad en un sector privilegiado en algunos sentidos. Otra pregunta clave que yo creo para los hombres, ¿te sabes la talla de zapato de tu hijo? No. ¡Maledetta! Oh. Al menos ha sido sincero, no ha mentido. Pero soy feminista. No, ya. No lo diría. Yo no lo digo, ya no. Quizá alguna vez dije eso, ya no lo digo. Ya no dices que eres feminista. No, digo que en fin, que intento dejar de ser machista y acercarme lo más posible al feminismo. ¿Te has comportado como el don Juan Tenorio con el que empieza la obra alguna vez? A ver, el don Juan Tenorio es un caso muy extremo. Sí, muy extremo. Sí me he comportado, sí he hecho, sí me ha pasado una cosa bastante triste, pero bueno, que es relacionarme, o sea, no ver a la otra persona, sino tratarla como un objeto y ser consciente de que yo también estaba siendo tratado como objeto. Yo no era el Alberto, esa persona, sino era el objeto famoso y ella era la objeta, el objeto, la objeta, lo que sea, ser deseable en ese momento. Deseable como para mi propio placer, no para vivir una experiencia juntos. Sí, por supuesto. Y bueno, una pregunta que hay que hacer porque está de actualidad. ¿Qué has sentido con el caso Bermud? Con el caso Bermud, pues realmente nos removió, o sea, lo hemos hablado, o sea, los hombres y aparte nosotros, los compañeros músicos y yo, todos tenemos más de 50, nos hemos criado en nuestra infancia no existía apenas la conversación, muy pocas conversaciones. No existía la conversación sobre la memoria histórica, no existía la conversación sobre el feminismo, o mi padre se creía feminista y estaba lejos de serlo, la verdad. Y sí, pues todo lo que está pasando nos está removiendo mucho, o sea, con un poquito de sensibilidad que te quede, es imposible que no te remueva. Y digas, hostia, ¿cuántas veces he podido hacer daño sin darme cuenta? ¿Cuántas veces he podido pasar por encima del otro o de la otra porque era mujer o porque era un subordinado en cualquier campo sin darme cuenta? Y el caso de ser un compañero del cine, del trabajo, pues mucho más. Y realmente, bueno, creo que si queremos cambiarlo, pues tenemos que aplicar con rigor en nuestra vida el ser muy conscientes de si podemos estar incurriendo en abuso o no, y no hacerlo, o sea, ser conscientes de qué estamos dando al otro y qué consecuencias tienen las acciones que realizamos. Y igual que le decimos a los niños, ni hagas bullying ni permitas que lo hagan en tu presencia. Pues lo mismo todos. Y no es fácil. Yo creo que es muy buen momento para que canten Macho Grita. Sí, creo que sí. ¿No? Vale. ¿Canto con este micro o con otro? Canta, con el que tú quieras, guapo. ¡Viva Kelu! ¡Viva Kelu! ¡Viva! ¡Viva la República! ¡Viva! Macho grita cuando sabe que se acaba, que termina. Macho tiene siempre la razón, él nos explica cómo son las cosas.
cuando es de día, cuando es de noche, cuando hace falta una buena bofetada. Incluso ahora que llega el final, prepara un discurso de gran sabiduría. Arde en llamas la ciudad, macho tiene la verdad. Sal corriendo, ya no hay más, os toca volver a empezar. Sale a la calle con una pistola, lleva un niño de la mano. Suéltame, papá, hoy me das miedo, necesito caminar solo. Se hunde la casa tan alta, tan fuerte, tan grande que construimos. La familia dentro parecía invencible. Hoy los pequeños salen por las ventanas. Macho grita cuando sabe que se acaba, que termina. Se mira al espejo en calzoncillos, comprende lo triste que ha sido todo. Grita, muerde, escupe, pelea, antes morir que ponerse a llorar. Sobre sus espaldas carga el peso del mundo. Si él nos faltara, ¿qué sería de nosotros? Arde en llamas la ciudad, macho tiene la verdad. Cuenta tres y se acabó, cuenta tres y ya no hay más. 1, 2, 3. Ha sido un placer. A la batería, Gabriel Marijuán. Al saxo y los teclados, Miguel Maya. Y a la guitarra, Claudio de Casas. A la voz y el cante, Alberto San Juan. Alberto, para terminar, ¿ha servido esta obra para deconstruir tu macho ibérico interior? ¿Te sientes más ligero? ¿Te lo has quitado de encima un poco? En la deconstrucción de aquello que consideramos que nos hace mal, bueno, en este caso no sé por qué hablo en plural, en la deconstrucción de aquello que considero que me hace mal a mí y a otras y a otros, estoy. Ahora, es tan difícil sacarse de encima lo que desde antes de nacer le echaron encima a uno, que decía un poema de Salinas, pero en ello estamos. Bueno, pues ha sido un placer ver ese despedazamiento. ¿Dazamiento? ¿Despedazamiento? No, el despiece. El despiece porque estamos en una carnicería. El despiece porque estamos en una carnicería. Exacto. Ver el despiece aquí en directo. Quiero agradecer a los músicos que hayáis tenido a bien estar con nosotros en esta fiesta tan importante para esta República Independiente. No sé si os sabéis el himno de la República. Sería muy bonito. Oh. Ahí vamos, bueno, ahí vamos, todo lo que le pidas a Miguel Maya, a Gabriel o a Claudio es posible que ocurra. Muy bien, muy bien. Lo quieres, lo tienes. Podemos ir colocando aquí los micrófonos. Subirían al
coro cantando, libertad, libertad, libertad. Continuad, por favor. Ahora ya estamos preparados para pedir que nos ayudéis en el montaje de la República Independiente después de desmontar la monarquía machista española. Necesitamos algún ministro o ministra que venga a oficiar la toma de posesión. Casualmente el señor Valiente, por favor, ánimo Valiente. Un aplauso para el ministro Valiente. ¿Qué tal, ministro Valiente? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Acérquese al micro en esta república. Encantado. Al micro. Va a ser usted, digamos, representante de los representantes. Usted va a hablar en nombre de todos ellos. Solo tiene que responder a mis preguntas. No se preocupe, es muy sencillo, no le va a doler. Vale, vale. Bien, vamos a prometer el cargo colectivamente, porque somos una comuna. Debéis responder todos y todas a una como en Fuenteovejuna, sí, prometo. No, seguid. Presidentes honoríficos, ministros y ministras, diputados y diputadas, alcaldes y concejales. ¿Prometéis defender, cuidar, proteger, mimar, nutrir, amamantar, vigilar y servir a la República Independiente de la Radio? Sí, prometo. ¿Prometéis por vuestra conciencia hacer lo que esté en vuestra mano para que esta sea una república solidaria, igualitaria y fraterna? Sí, prometo. ¿Prometéis difundir los valores feministas, democráticos y antifascistas de la república, defender la justicia social y la información independiente, luchar contra el odio y la intolerancia? Sí, prometo. Pues como presidente de la República Independiente de la Radio que soy, yo os declaro marido y mujer. No, es broma. Yo os declaro representantes de la República. Y para rubricar este compromiso que hemos adquirido aquí vosotros y nosotras, repetid conmigo: salud y república. Salud y república. Y que la radio os acompañe. ¡A beber! Si te ha gustado este contenido, ayúdanos.